El Señor me les bendiga en gran manera y vamos a la enseñanza que Dios tiene para nosotros hoy y tiene que ver con ¿por qué hago lo que sé que es malo? Vamos a orar. Soberano Señor Jesús, en estos momentos te damos gracias por permitirnos estar hoy reunidos y así compartir tu palabra, la cual deseamos que llegue a nuestro corazón, la apliquemos en nuestra vida y así la enseñemos a otros. Amén y amén. ¿Por qué hago lo que sé que es malo? Vamos a Romanos capítulo 7, verso 14 al 22 y dice así: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi carne y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Por qué hago lo que sé que es mal? Aquí el apóstol Pablo comienza a describir la tremenda lucha en la cual entra entre el corazón del hombre y la parte espiritual. Como dice el versículo 14, porque sabemos que la ley es buena, mas yo soy vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Y cuál es la lucha que hay acá? Entre el deseo que habita en el alma y el deseo que habita en la parte del espíritu. Cuando Pablo dice yo soy carnal, se refiere a que está controlado por todo lo que tiene que ver con sus emociones, placeres, sentimientos. Y esto conlleva ¿a qué? A el alma. Recordemos que nosotros dentro del alma está la voluntad, las emociones y los sentimientos. Entonces Pablo menciona la gran lucha, pero reconoce que está la parte espiritual y la parte carnal, y que es allí donde nosotros tenemos que poner cuidado para poder combatir lo que tiene que ver con el dominio de la parte carnal y así obedecer a la palabra del Señor, la ley de Dios, al Espíritu Santo. En el versículo 15 al 17 vemos cómo Pablo acepta lo que dice la palabra de Dios. Dice así, estamos en Romanos capítulo 7, ahora vamos al 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Qué nos enseña aquí el apóstol Pablo? Que el conocimiento de la ley o el conocimiento de la palabra nos muestra que no tiene el poder
ni para justificarnos, ni para santificarnos. ¿A qué me refiero cuando digo que la ley no tiene el poder para hacerlo? O la palabra de Dios. Esto depende es si tú decides o no a quién obedecer. No estoy degradando la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y obra en tu vida y obra en nuestra vida solo si nosotros la obedecemos. Es ahí donde se activa el poder de la palabra de Dios, el poder de la ley de Dios. ¿Cuántas personas están ancladas en el pecado? Están esclavizados y son conocedores de la palabra de Dios. Son conocedores de la ley de Dios. Por eso el apóstol Pablo acá dice en el verso 20, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. El apóstol Pablo entonces reconoce la condición en la que está el hombre. Ahora, ¿por qué el pecado mora en nosotros? Dice el apóstol Pablo. Por el pecado que entró a través de la desobediencia, a través de la rebeldía en la creación de Adán y Eva. Recordemos que Dios los hizo perfectos y santos, pero Satanás buscó la caída del hombre y fue allí donde Adán y Eva dejaron que el hombre entrara y el pecado comenzara a dominar al ser humano. De ahí es que el Señor comenzó a planear cómo a través de Jesucristo vendría a traernos libertad. ¿Cuándo se cumplió esto? Hace más de 2000 años. En el verso 18 al 24 vemos cómo Pablo dice cuál ley o cuál la ley que él nos menciona acá. Verso 18 dice, la ley del pecado que está en mí, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Pablo dice entonces que estamos esclavizados por el pecado mismo, por causa de los placeres que habitan en nosotros y que nos quiere llevar a hacer lo incorrecto sin medir las consecuencias. Como había en algún momento anterior declarado, que todo lo que es nocivo para la salud, todo lo que nos daña, como el licor, como el cigarrillo, tienen advertencias escritas dentro de la cajetilla o en el sticker de la botella de licor. Y dice, esto es nocivo para tu salud. ¿Qué dice? Esto te daña, esto es malo. Pero dentro de los placeres que están las emociones, las tristezas, las amarguras, las alegrías, leen esto. ¿Y qué dicen? A mí no me importa si esto me hace daño. Yo quiero pasar bueno el momento, el rato. Y es allí donde caemos en los placeres y después llegan las consecuencias. ¿Por qué? Porque fuimos dominados por los placeres y quizás esos placeres nos llevaron a el pecado. Por eso Pablo dice en el capítulo 3 de Filipenses, capítulo 12, verso 13, que es lo que nos debe de mantener activos para buscar siempre la santidad, aprovechando el poder de la palabra en nosotros si la obedecemos, el cual dice así, Filipenses capítulo 3, versículos 12 y 13, dice, no que yo lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro agarrar aquello para lo cual fui también agarrado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está adelante. ¿Hacia qué está Pablo diciendo que se extiende? Hacia la salvación. ¿Hacia qué Pablo dice a qué se refiere cuando dice prosigo al blanco? Que Pablo tenía una meta y es la salvación. Tú debes de trazarte una meta que es la salvación, pero también el corregir
los errores del presente y del pasado, comenzando a planear, comenzando a avivar la esperanza. Pero si tú dices, yo no soy capaz de salir de esto, yo no soy capaz de cambiar, esto es imposible, esto me domina, entonces te vas a quedar allí anclado. Y es cierto, te vas a quedar allí porque tu ánimo, tu estado de ánimo determina no pelear, no luchar, y eso hace que se pierda la esperanza. Y es algo que nosotros no podemos dejar, perder la esperanza. Por eso, en Romanos capítulo 7, el apóstol Pablo reconoce que es pecador, reconoce su condición, pero también reconoce quién es el único que le puede librar de esta condición de pecado. Dice Romanos capítulo 7, verso 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice, miserable de mí, reconoce su pecado. ¿Y quién me librará de este cuerpo de muerte? Pues es obvio que ningún ser humano al cual tú le pidas ayuda puede liberarte. Solo en aquel que estuvo aquí en la tierra, que vivió en medio del pecado, pero no dejó que el pecado entrara ni lo dominara. ¿Quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice en el libro de Hebreos que Él es poderoso para socorrer a todos los que todo el tiempo son tentados. ¿Por qué? Porque Él venció el pecado, hizo retroceder la muerte y ha venido para traernos vida y vida en abundancia. Por lo cual en Romanos capítulo 7, verso 25 dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Él nos está diciendo, entonces, pequemos porque esto es parte de la naturaleza nuestra y luego vamos donde Dios y Dios nos perdona. No, Pablo dice que en su condición humana no podrá evitar ser tentado en algún momento. No podrá evitar sentir deseos de pecar. Pero si deja que Jesucristo controle su parte espiritual, la parte espiritual va a dominar la mente, que tiene que ver con los pensamientos, que tiene que ver con los sentimientos, que tiene que ver con la voluntad, va a ser dominado por lo que el Espíritu Santo quiere y nos ha dado a través de la ley de Cristo y su palabra, que son las sagradas escrituras. Por eso Pablo ya dice acá que ya busca servir a Dios con la ley del Espíritu, la ley de Dios. Pero nosotros tenemos que tomar ciertos alineamientos porque no solamente con creer en que hay una palabra de Dios que nos ayuda a dominar y a controlar y aún a erradicar el pecado, sino que también tenemos que hacer ciertos requerimientos o alineamientos. Esto está en Romanos capítulo 8, verso 1. El primer alineamiento es no más lamentaciones. Esto tiene que ver con no más autocondenación. No más el no soy capaz, el no puedo, el llevo mucho tiempo en esto, el a mí me dicen que es imposible, que yo no soy capaz. No. Por eso dice en Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Santo. Entonces, no te autocondenes más. Reconoce tu pecado, pero da un paso hacia adelante, extendiéndose hacia la meta. ¿Cuál es la meta? La salvación. Segundo es pensar en las cosas que el Espíritu Santo nos quiere dar a través de su palabra. Como lo dice el versículo 5, Romanos capítulo 8. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Recuerde que de lo que nosotros pensamos es lo que se vuelve una vez en acciones. Tercero, el ocuparnos del Espíritu Santo. Como dice el versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz.
Cuarto, reconocer que hay una lucha diaria y que domina quien tenga más autoridad. En el verso 7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, y ni tampoco pueden. ¿Qué dice el apóstol Pablo acá? Constantemente hay enemistad entre lo que la carne o los placeres quieren a lo que el Espíritu Santo y la palabra quieren. Los placeres no quieren sino pasar el momento, diversión, sin importar las consecuencias. Pero Dios quiere que en tu vida espiritual haya santificación y compromiso para así alcanzar la salvación, dominar el pecado y dominar los placeres. También está como cuarto, como quinto, reconocer que tengo que elegir a quién quiero agradar. Por eso el versículo 8 de Romanos capítulo 8 dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los que viven según la carne. O elijo vivir según el Espíritu para agradar a Dios, o elijo la carne para agradarla a sí mismo. Solo que la carne trae muerte y corrupción, mientras que el Espíritu trae vida y santificación. Ahora en el verso 10 y 11 hay una excelente noticia. ¿Y cuál es? Dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Entonces el apóstol Pablo dice, si Jesús está ya en ti, aunque el pecado o el deseo de pecar, más bien, more en ti, ese deseo no se va a materializar. ¿Por qué? Porque Cristo estando en ti, a través del Espíritu Santo, te va a dar el poder, el dominio y la autoridad de controlar el deseo pecaminoso y ya no ser esclavo del pecado ni de la carne, sino esclavo de la bendición, esclavo de la palabra que viene de Dios y esclavo de Jesucristo, que es donde nosotros debemos de terminar. Entonces, sí se puede cortar con el pecado, sí se puede dominar el pecado, sí se puede evitar toda tentación, aunque siempre esté presente en nuestras vidas. ¿Cómo? A través de Jesucristo y a través del poder de la palabra de Dios en nuestra vida, si la obedecemos. Esa es la clave. Porque si usted tiene la Biblia abierta y la conoce, pero no la aplica, el poder de la palabra no va a obrar en ti, porque no le estás dando el poder a ella misma y la autoridad que Dios quiere. Entonces, ¿por qué hago lo que sé que es malo? Simplemente porque espiritualmente estoy mal. Porque espiritualmente no tengo a Dios en mi vida como debía de hacer. Porque espiritualmente alimento más los deseos y las pasiones que alimentar la palabra de Dios. ¿Cómo alimento los deseos y las pasiones? Cuando busco ese entorno que satisface mis deseos. ¿Cómo alimento la parte espiritual? Cuando voy a la palabra y comienzo a alimentarme a través de la lectura de la palabra, la alabanza, la oración, el ayuno, las nuevas amistades que tienen que ver con conocer la palabra de Dios y que me pueden ayudar. Esto es un tema muy largo, pero aquí hay pautas mínimas que podemos tener para alcanzar el dominio sobre el pecado. Si eres capaz, porque Dios lo hizo, venció el pecado, venció la muerte y te ha dado a ti y a mí esa autoridad. Solo que tienes que comenzar a arrepentirte, a confesar el pecado y a dejarte guiar por el Espíritu Santo, por Jesucristo el Señor, por el Padre eterno. Si deseas, ora entonces conmigo. Soberano Señor Jesús, en estos momentos yo te pido perdón por mis pecados. Ciertamente sé, como el apóstol Pablo, que es pecado y qué es lo que te agrada y te desagrada. Pero también como al apóstol Pablo, yo reconozco, Señor, que el pecado mora en nosotros y siempre estará en nosotros. El deseo más bien de pecar. Pero que nosotros, a la luz de la palabra y la obediencia a ella, tu palabra,
podemos dominar el pecado. No podemos evitar ser tentados, pero en tu palabra y en nuestra disposición podemos evitar caer en el pecado. Ahora pues, lávame todo mal que he cometido, todo pecado en el que he caído hasta el día de hoy, y límpiame a través de tu sangre, para que así yo comience a ir hacia la meta, hacia el supremo llamamiento que es alcanzar la salvación. Ahora pues, yo creo que así como hiciste retroceder la muerte cuando estabas en la cruz del Calvario resucitando el tercer día, asimismo hoy está haciendo retroceder toda tentación, fortaleciendo mi parte espiritual a la luz de tu palabra. Y yo confieso, Señor, de que a partir de hoy, al obedecer tu palabra, conforme es tu mandato, ya la ley del pecado no tendrá dominio sobre mí, sino la ley de la santidad, de la justificación y del perdón. Gracias, Jesús, por morir por mí. Gracias por dejar en mí tu palabra y por no dejar que yo siga siendo miserable. Como dijo el apóstol Pablo, miserable de mí. Ahora, de aquí en adelante, mi vida será diferente, porque buscaré ya agradarte a ti, agradar a tu palabra y agradar al Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, recuerden darle like a la enseñanza si te gustó, seguirla transmitiendo por las redes sociales y invitando a aquellos que ustedes envían las enseñanzas para que se suscriban, y en la campanita darle notificaciones todas para que así les siga llegando las enseñanzas. El Señor pues me les bendiga, y recuerden que tú sí puedes renunciar a la maldad y al pecado si tú creces espiritualmente conforme a la palabra de Dios. Hasta una próxima ocasión, si así Dios lo permite.